Hola amigos, estamos en Padova, o Padua en español. Esta ciudad fue una de las más importantes del Imperio Romano y es una de las antiquísimas ciudades de la región del Véneto, cuya capital es Venecia. Su época de mayor esplendor artístico fue justamente durante el gobierno de la República de San Marcos, la Serenísima. Y como en todas las provincias vénetas, encontramos su símbolo representativo, el león alado. Según la leyenda que el poeta Virgilio escribió en su Eneide, fue el héroe troyano Anténore quien fundó esta ciudad en 1184 a.C. Y esta es su tumba. O al menos es lo que se pensaba. Hasta los años 80 del siglo pasado, cuando se descubrió que en realidad se trata de los restos de un antiguo guerrero húngaro del siglo IX. Patavium, nombre originario de la ciudad, goza de un ilustre pasado académico. La ciudad de los grandes doctores y médicos vio nacer una de las más antiguas universidades de Italia y del mundo entero, fundada en 1222 y que vio entre sus docentes al mismísimo Galileo Galilei. En esta universidad se estudiaba leyes, notariado, filosofía, gramática y medicina. El Ateneo está ubicado en el centro de la ciudad, entre la municipalidad y el histórico Café Pedrocchi, y es uno de los tantos regalos que el fértil espíritu intelectual de los medievales nos dejó. El más interesante reperto conservado hasta hoy es esta sala anatómica en forma de embudo, toda de madera tallada, la primera sala anatómica de toda Europa. Esta sala fue construida en 1594, cuando estaba prohibido realizar autopsias. Entonces, los estudiantes, para realizar sus estudios, se reunían de noche. Llegaban cada uno con su vela en la mano, mientras una barca a través de un canal subterráneo traía el cadáver que depositaban sobre la mesa anatómica. Una de las salas internas es la Sala de los 40, llamada así por los retratos dedicados a los 40 personajes más ilustres que se titularon aquí, entre los cuales hay un papa, 2 reyes y Copérnico, y en el que está conservado intacto el púlpito en madera desde donde Galileo impartía sus lecciones. En el 1678 se tituló en esta universidad por la primera vez en la historia una mujer, Elena Lucrezia Cornaro, obteniendo aquí un doctorado en filosofía. También estudió matemáticas, ciencias naturales, geografía, astronomía. Además, hablaba correctamente 7 idiomas. Prato della Valle. Esta plaza de forma elíptica es un símbolo de la ciudad, considerada la plaza más grande de toda Italia y una de las más grandes y sugestivas de toda Europa. Con sus 88.620 metros cuadrados, es la segunda más grande después de la Plaza Roja de Moscú. Constituida por una isla central circundada por un canal ornamentado
con una doble fila de estatuas enumeradas dedicadas a personajes célebres, 78 en total. Y 4 callecitas atraviesan el canal por sobre 4 puentes formando una cruz que convergen al centro de la isla. En época romana, esta área fue escenario de un enorme teatro, con un circuito externo para las carreras de caballo. Durante las primeras persecuciones cristianas, este circuito fue utilizado para los combates. Patavium goza de la protección de 4 santos patronos, 2 de los cuales fueron martirizados aquí: Santa Justina y San Daniele. La que ven a mis espaldas es la catedral dedicada a Santa Justina. También San Daniele tiene su hermosa capilla dedicada en pleno centro de la ciudad. Durante el medioevo, esta plaza fue sede de juegos, competencias públicas, fiestas y grandes celebraciones, como el Domingo de Ramos, a las que acudían habitantes de todas partes. Y ya desde el año 1077, esta plaza fue ocupada para ferias y mercados, tradición que dura hasta nuestros días. Entre las estatuas expuestas encontramos la de un papa, Alejandro VIII, nacido en Venecia en 1610. Es la que lleva el número 66 en el puente llamado de los 4 papas. Su nombre, Pietro Ottoboni, que por cierto fue uno de los 40 ilustres personajes que se titularon en el prestigioso Ateneo. Pero no podemos irnos de esta ciudad sin mencionar lo que más la caracteriza a nivel mundial: su santo. Uno de los 4 patronos de Patavium, San Antonio de Padua, que por cierto no era italiano. Él nació en Lisboa, Portugal, en 1195, frate de la Orden de los Franciscanos, y en una de sus innumerables misiones de predicación llegó a Italia en torno al año 1221 y más precisamente a la ciudad de Asís, donde conoció personalmente a San Francisco, su inspirador. Pocos años después, San Antonio instaurará un fuerte vínculo con esta ciudad, donde morirá prematuramente en 1231. Inmediatamente después de su muerte, los padovanos comienzan a construir una basílica que sea digna de recibir, de acoger sus restos. Y no obstante el santo haya sido una persona muy sencilla, esta realización es una de las obras más ricas de la cristiandad. Y meta de continuos peregrinajes. Es un contenedor de arte, desde los afrescos a los bronces de Donatello y numerosas esculturas. La tumba de San Antonio es una obra de inigualable belleza.
alrededor de la cual constantemente los creyentes hacen sus peticiones de intercesión. Construida en el Renacimiento, la capilla que contiene el arca fue realizada por Tiziano en 1594 y está toda rodeada de altorrelievos en mármol representando 9 milagros del santo. Su arquitectura es una mezcla de elementos romanos, góticos y orientales, con campanarios que recuerdan los minaretos y 8 cúpulas bizantinas inspiradas a la Basílica Veneciana de San Marcos. Conocido también como el Santo Milagroso, a San Antonio se le atribuyen innumerables prodigios, entre los cuales está la predicación a los peces, escena apreciable en una pintura al interior de la basílica. El hecho ocurre en Rímini, donde él va para convertir a la gente que había caído en la herejía. Pero por las calles nadie lo escuchaba, todos lo ignoraban, las iglesias estaban vacías, incluso se burlaban de él. Entonces el santo, afligido, se puso a caminar hasta llegar a la playa, en donde convocó a su auditorio y comenzó a predicar. De pronto, cientos, miles de peces afloraron del agua, todos ordenados y palpitantes para escuchar la palabra de alabanza. Al terminar, San Antonio bendijo a los peces y ellos tranquilamente se retiraron. La escena causó tal impacto que los presentes que estaban ahí, inmediatamente muchos de ellos cayeron a sus pies, arrepentidos, llorando y pidiendo perdón. Otros se fueron corriendo a esparcir la voz que rápidamente llegó a oídos de todo el mundo. San Antonio los exhortó a todos a volver a la fe. Y fue así como los habitantes de Rímini abandonaron para siempre la herejía. Su gran talento en la predicación, su gran preparación y ciencia teológica le valieron, poco después de su muerte, la canonización y el título de doctor de la Iglesia. También encontramos aquí a mis espaldas una antigua casa donde en 1306 Dante Alighieri fue alojado para aliviarlo un poco de los dolores de su exilio. Este grabado en mármol atestigua su estadía en esta ciudad. Habría mucho más que decir sobre esta maravillosa e increíble ciudad, llena de arte, rica en cultura e historia. Pero antes de despedirnos, quiero contarles una nota histórica. Durante el medioevo existió aquí un cierto Enrico Scrovegni, famoso banquero y notario, que estaba emparentado con las más prestigiosas familias gibelinas de la Italia del Norte del 1300. Por varias gestiones comerciales y políticas, esta familia se había hecho muy mala fama. Entonces Enrico, para reivindicar la imagen de su padre, hizo construir una hermosa capilla en el 1302, enteramente decorada con afrescos realizados nada menos que por Giotto. Sin embargo, Reginaldo Scrovegni, padre de Enrico, fue condenado por Dante Alighieri en su Divina Comedia al infierno de los usureros. Y bien, amigos,
No olviden poner su like. Y si les gustó esta nota cultural, compártalo con todos sus amigos. Yo me despido con un aperitivo, un Spritz Aperol, que por cierto es un invento padovano. Desde Patavium, arrivederci y chin chin. Yo te lo cuento.